Reciban el saludo fraterno desde Curicó, Chile, para saludar a toda la hermandad en diferentes congregaciones. Vamos a empezar con la Iglesia Cristiana Curicó, Iglesia Cristiana La Calera, Iglesia Cristiana también de Quilpué. En Chiloé, saludar a dos iglesias cristianas, de Lemuy y también de Quehui. Cómo olvidarse de la Iglesia Cristiana Alas de Águila en Malargüe, Argentina. Nuestro saludo, nuestro cariño. Y también a la iglesia en Valencia con el presbítero Fermín. El texto que queremos ver ahora está situado en Hechos capítulo 12. Voy a pedir que pudieran buscar en sus casas donde se encuentran en este momento este texto muy trascendente. Podríamos decir la oración contestada pero no esperada. Imagínense, usted hace gestiones, usted va a un lugar, hace una solicitud, pero de pronto no está preparada para recibir esto lo que ha estado pidiendo. Por lo tanto, de eso se trata, de este tema muy relevante que queremos compartirlo en esta hora. Dice así la palabra de Dios, capítulo 12 de Hechos. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles y mandó a espada y mató, a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle del pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¡Qué tremendo! 16 soldados para proteger a una persona. ¿Por qué será? Simplemente porque los incrédulos temen a los hombres y mujeres de fe. Mi pregunta es, ¿lo temen a usted también como cristiano, cristiana? ¿O quizá se burlan de usted o se burlan de mí, de nuestra fe, de nuestros principios? Si analizamos el texto, aquí dice que Herodes, después de echar mano y quitarle, después de matar a espada a Jacobo, dice que el versículo 3, y sabiendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Como que le gustó el aplauso. Y cuando estamos hablando de los judíos, no estamos hablando de todos los israelitas, estamos hablando de este movimiento religioso que sí le gustaba, porque estaban en contra del Cristo, en contra de la predicación de Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Nótese el versículo 5 al final. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Permítame ser majadero y lo voy a repetir. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por qué estaba orando la iglesia? Para que Pedro saliera, para que Pedro sea liberado de la cárcel. Por eso dije al principio, la iglesia oraba, pero no esperaba una respuesta inmediata. Es decir, ni siquiera una respuesta a largo plazo. Simplemente no esperaban, pedían sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Nótese lo que dice acá. Y cuando Herodes, el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas, y los guardias, delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro al costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo al ángel, cíñete y átate a las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía, no sabía si era verdad lo que estaba haciendo, lo que estaba sucediendo, sino que pensaba que tenía una visión. Habiendo pasado la primera puerta y la segunda, al final salieron, dice el texto hasta el 11. Entonces Pedro, volviendo así, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel
y me ha librado de la mano de Herodes. ¡Qué tremendo! La iglesia estaba orando y Dios contestó a la oración. Yo no sé si fueron donde Marco Marchán para el control remoto, porque a propósito, paréntesis, él instala unos buenos equipos de cierres electrónicos, un apretón y se cierra todo y suena todo tipo de alarmas. Pero volviendo al texto que nos convoca, ¡qué tremendo! Ni siquiera Pedro le había creído. Son nuestros padres de la fe. Por tanto, si a veces estás desanimado, no eres el único, pero Dios es fiel. ¿Qué sucedió entonces? Pedro, ya dijimos, estaba preso, la iglesia estaba orando y Dios respondió esa oración. Pero la gente ni siquiera lo creyó, por lo menos Pedro. Nótese, y habiendo considerado, versículo 12, capítulo 12, versículo 12, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, cuando muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo entró, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Me encantaría leer que dice, y toda la iglesia que estaba orando se paró y fue y le abrazó. Pero ¿sabe qué le dijeron a la portera? A la pobre Rode le dijeron, estás loca, versículo 15. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. O sea, tampoco lo querían. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿quién es tu Dios? ¿En quién crees? Quiero decirle que en nuestra congregación, la iglesia cristiana de Curicó, había un hombre postrado. No le daban más de 48 horas. Su nombre es Subenel. Sus propios amigos le decían, no, mándelo a Haití. Y todos, la mayoría, dijeron, ¿y por qué le ayuda tanto? Pero Dios le volvió la vida. Y ahora está, hasta gordito está ahora. Nuestro hermano Subenel, le damos nuestro saludo. Y no solamente él, la hermana María Colina, de venezolana, que es parte de la iglesia también estuvo postrada. Pero Dios tuvo misericordia de ella, tuvo misericordia de Edgar. Pero ¿saben? Yo no sé cuántos creyeron a Dios, pero Dios es fiel. ¿Saben, hermanos y hermanas? Vamos a ir concluyendo. Mas Pedro persistía en llamar, pero al fin, haciéndole con la mano señal que se callasen, o sea, le dijeron, ¡shh! ¡Silencio! Le comentó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Y dijo, haga de a conocer esto a muchas personas. Y saben, cuando Herodes se enteró de esto, de que se había salido, y sin golpear a nadie, sin escupir, sin hacer nada, simplemente hizo un compromiso de que le iba a quitar la vida. Pero ¿saben? Hay de aquellos que van en contra de Dios. Dios mismo se encarga. Si usted quiere saber cómo murió Herodes, murió a corto plazo, en pocos días. ¿Y cómo? Simplemente, dice el capítulo 12, versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró con miedo de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y con esto concluyo. La oración que Dios espera es una oración abnegada, es una oración persistente, es una oración con fervor. Tal vez la misma oración que Dios hizo Jesucristo a Dios cuando estaba en la cruz. Es la oración del Padre, de la madre, de Samuel. Nótese, versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Y mientras cuando ella oraba largamente delante de Jehová, Elí le estaba observando la boca de ella, pero Ana no hablaba, repito, versículo 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria.
Hermano, hermana, no necesitas gritar a Dios porque Dios no es sordo. Tampoco trátalo con humildad, con sencillez, con respeto. Estoy en contra de aquellos predicadores que gritan a Dios, que abren los cielos. ¿Con qué autoridad? Esta mujer, dice la palabra, el versículo 13, y solamente se me oía sus labios y su voz no se oía, y Elí la tomó por ebria. ¿Hasta cuándo vas a estar ebria?, le pregunta. Y ella, muy humildemente, dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Derrama tu alma delante de Dios. Intercede para que la palabra de Dios fluya, para que la palabra de Dios puedan ser creídos a través de tu buen testimonio. Intercedamos ahora al único Dios soberano. Oh Dios, gracias por tu bondades, por tu fidelidad. Reciba nuestra gratitud porque tú eres fiel. Permite que nuestras familias se conviertan a ti, nuestras amistades, especialmente en este tiempo de pandemia. Sea usted, Señor, muéstrate, ilumínanos, ilumina a la gente para que puedan conocer al verdadero Hijo de Dios, para que a través de eso puedan tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén.